Antes de entrar en materia en la reflexión de hoy, pues me iba a ver, pastor, yo no entendí qué fue lo que pasó con ese video. Claro, es muy sencillo. El video simplemente titulaba Tu tiempo para Dios. Y entonces muestra un hombre repartiendo una torta que simboliza su tiempo, cómo lo distribuye, había varias personas en fila. Y a lo último allá estaba Dios y no alcanzó la repartición. Entonces al final empaca en la caja el plato vacío, mi tiempo para Dios. Entonces, como estamos hablando de la vida del resucitado, que ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, entonces muestra a alguien que está muy ocupado por las de la tierra y no le queda para lo de Dios. Pero pues que no hay problema en explicar así como Jesús, no todas las palabras las entendían. Entonces sí. Bueno, vamos a abordar otro tema que de todas maneras también es una demanda del resucitado. Una de las demandas, si hemos resucitado con Cristo, es vivir en unidad. Vivir en unidad. El concepto bíblico, el apóstol Pablo dedica casi un capítulo a ilustrar la iglesia como cuerpo, como el cuerpo. Hace un tiempo usamos una ilustración, me parece que es valiosa y profunda, y es la diferencia que hay entre un miembro del cuerpo, un miembro que es del cuerpo, y una prótesis. ¿Sí? La prótesis es algo un cuerpo extraño que traen al cuerpo para que él funcione, ¿sí? Y está ahí, y permanece ahí, y funciona, pero nunca será parte del cuerpo, nunca se integrará sustancialmente al cuerpo, siempre estará ahí como un agregado. La pregunta es, ¿usted es cuerpo o es prótesis? La iglesia está llena de prótesis. La iglesia de Cristo en toda parte, ¿verdad? Y hoy más que nunca, porque en la propuesta de hoy no es muy importante esa unidad, sino una participación. Vaya al lugar, es muy bueno, haga todas las cosas, pero no es tan importante integrarse. Pues es importante, pero no le dan tanta importancia hoy. En el capítulo 17 de Juan, del Evangelio según San Juan, o de Juan, que verá pues cómo lo maneja, qué confianza, si Juan, San Juan, yo no sé. Depende del apóstol Juan. Él relata algo que ninguno de los otros evangelistas relata, y es una oración de Jesús. Sería interesante mirar cuántas oraciones hizo Jesús, pero definitivamente la más larga y la más integral es esta, la que está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde ora inicialmente por él, pero luego ora por nosotros. Y dentro de lo que más expresa preocupación en su oración es por la unidad de la iglesia. Juan, capítulo 17. Vamos a leer por ahora la segunda parte, del 6 en adelante. Bueno, esto fue, de acuerdo a la ubicación, todo esto pasó la noche que el Señor fue entregado. Como que fue una noche muy larga. Parece como si el apóstol Juan estuviera apuntando todo lo que pasaba, porque este momento tan especial no relata a los otros evangelistas, como decía yo ahora. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres. Está orando al Padre, está orando Jesús al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo lo ruego por ellos, no lo ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre,
el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, cumpliéndose la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Dios bendiga su palabra. Señor, reconocemos la dificultad tan grande que tenemos para vivir en unidad. Pero también reconocemos que tú, cuando demandas algo de nosotros, también nos ayudas con tu poder, con la presencia de tu Espíritu Santo, para poder responder. Gracias, Señor, que los ideales que nos has trazado son altos, para mantenernos en constante búsqueda, Señor, hacia esos ideales. Gracias por la preocupación y la oración de Jesús allí, en aquel momento tan difícil que iba a enfrentar. Él sabía que sus discípulos se dispersarían, que solo Él mismo podía volverlos a unir. Así es, Padre, que confiamos en tu ayuda, en tu asistencia para luchar por la unidad. Ayúdanos a entender que somos parte, que hemos llamado a ser parte integrales de un cuerpo, de tu iglesia, la que compraste con tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Jesús, como decíamos al comienzo, ora por Él mismo. La primera parte, primeros 5 versículos, Él está orando por Él, especialmente pidiéndole al Padre que lo glorifique y también pidiéndole que le devuelva de alguna manera la gloria que antes tuvo. De eso hablaremos un poquito al final. Pero luego el resto de la oración es por nosotros, por la iglesia, por la unidad. Muchas peticiones ahí si hiciéramos una lista, y muchos temas también, pero vamos a abordarlo más que todo desde la perspectiva de la unidad, con 4 preguntas. La primera es: ¿cuáles son las bases de la unidad? ¿Cuáles son las bases de la unidad? La primera base de la unidad que manifiesta ahí es la vida eterna. La vida eterna. O sea, que la unidad se da o se debe dar entre quienes han conocido o han recibido la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Ahí dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has amado. Esa es la vida eterna, el concepto del apóstol Juan, de Jesús, perdón, que está hablando, que está mencionando aquí el apóstol Juan. Entonces, lo primero es, la base es la vida eterna. Es para quienes han entendido, han recibido y tienen vida eterna. ¿Ustedes tienen vida eterna, hermanos? ¿Cuántos creen?
no que van a tener, siempre tenemos, porque es promesa en Cristo, no depende de nosotros, sino de Él. También habla de una gloria, o sea, todos nosotros, así feitos y todo, hemos recibido una porción de la gloria de Dios. En cada uno de nosotros está la gloria de Dios, una porción por lo menos. Dice que la gloria que Él recibió nos la ha dado también a nosotros. El apóstol Pedro habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. De alguna manera, cada día debe desarrollarse en nosotros la naturaleza de Cristo. Y el apóstol Pablo, un poquito más atrevido, dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, nuestra mente está afectada por Cristo. Y así debe ser dirigida. Que también el amor de Dios es una base de la unidad. Es su amor y la presencia de Cristo, dice yo en ellos, y el clamor de Jesús. O sea, Jesús clamó por la unidad y el hecho de que Jesús lo ha hecho, eso lo convierte en una base de la unidad. Bueno, muy rápido, muy sencillo, las bases de la unidad. Lo segundo, o la segunda pregunta que le hacemos al texto es, entonces, ¿quiénes son los implicados en la realización de la unidad? ¿Quiénes? Nuevamente, los que han recibido la vida eterna. Los que me diste, me gusta la expresión que Jesús usa varias veces, los que me diste, los que tienen vida eterna, los que recibieron, creyeron, entendieron y guardaron la palabra y a Jesús, los que son y no son. Ahí nos ponen un dilema, que no somos de aquí, no es que se la canción, soy de aquí, no soy de allá. O sea, somos, al estar en Cristo, hemos recibido una doble ciudadanía. Estamos en la tierra, somos parte, pero también somos ciudadanos del cielo. Al fin y al cabo, pues hemos dicho que ahí está nuestra meta. Los que son y no son. O sea, dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Un dilema que es un complique en la vida, pero que tenemos que aprender a manejar de acuerdo a la palabra de Dios. No somos de aquí, pero aquí estamos. Y su oración no es que seamos quitados de acá, sino que seamos guardados, porque aquí tenemos que estar. La tercera pregunta es, ¿cuál es el paradigma de la unidad? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el ideal de la unidad? Y ahí está el problema, porque el ideal es muy alto. ¿Ya leyeron cuál es esto? Sí. ¿Cuántas veces lo dice? ¿Cuál es el ideal? Que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Eso es muy alto, hermanos. Muy alto. Nosotros que estamos aquí, que estimulados al individualismo, al yo soy, somos llamados a ser uno en Cristo, como Él lo es con el Padre. Eso es difícil, eso es muy alto, pero está puesto ahí. Y ahí son los ideales de Dios, son altos. ¿Para qué? Para mantenernos luchando en pos de esos ideales. Así como nosotros, como tú estás en mí y yo en ti, así como nosotros. Y dice otra parte, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, son los desafíos de vida muy grandes. Ese es el paradigma que el Señor ha puesto ahí, un misterio, pero ahí está puesto. Y la cuarta, o sea, las primeras tres preguntas son sencillas. ¿Cuál es la base? ¿Quiénes son los implicados? ¿Cuál es el paradigma? Y la cuarta podemos tratarla un poquito más ampliamente, que es ¿cuáles son los propósitos de la unidad? El primero es, dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. El primer propósito es enviarlos al mundo. Enviarlos al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la comunidad de fe, puede ser la iglesia local, la iglesia universal, debemos de estimular la unidad, pero no para nosotros, sino para poder ir al mundo. Así como tú me enviaste, yo los envío. Ahí donde todos podemos ser apóstoles, porque apóstoles es lo que es enviado.
Amén. El propósito primordial o inicial de la unidad es enviarnos al mundo. Segundo, dice, para guardarnos del maligno. Usted sabe que en unidad, andando en unidad, estamos protegidos de los ataques del enemigo. Recuerdo, alguna vez fuimos con un grupo de líderes a ver la película esta de los pingüinos, de la marcha, y hay un momento que es demasiado frío el polo. Entonces todos ellos se vuelven como un solo bloque. Es varias semanas y están ahí, y los que están afuera entran, van rotando, y hasta que pasa todo ese frío. O sea, la unidad guarda ese grupo. Y en el caso de la iglesia dice que sean uno para ser guardados del maligno. Igual lo muestra también la naturaleza con las manadas, ¿no? El animal que se desprende de la manada se pone en peligro. Los animales que cazan andan desde las manadas a ver quién se queda. Difícilmente atacan las manadas. Es decir, entre más unida viva la iglesia, hay más posibilidad de que el mundo crea. La verdad es que el mundo está viendo cosas muy diferentes hoy, desafortunadamente. Por lo menos, debemos de luchar que en la expresión de la iglesia local haya más unidad. Y cuando tengo la oportunidad de compartir con hermanos que no son de nuestra iglesia local, ni de nuestra denominación, que tengamos la actitud de unidad. Luego dice, para que el mundo sepa, o sea, para que crea y para que sepa que sepa del Salvador y del amor de Dios. ¿Ustedes recuerdan, ahora que estábamos en el campamento de hombres, mencionábamos ese asunto en Apocalipsis, donde dice que Juan vio a Jesús detrás de los candeleros, a la luz de los candeleros vio a Jesús, ¿sí? Y luego dice al final, al explicar la figura, dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, que a la luz de la iglesia es que el mundo ve a Jesús. A la luz que daban los candeleros en esa figura, él vio a Jesús. Amén. Para que el mundo sepa. Entonces, propósitos: enviarlos al mundo, guardarlos del maligno, para que el mundo crea, para que el mundo sepa, para que lleguemos a la meta. Miren que al final de la oración Jesús le dice al Padre: Padre, quiero que los que me has dado, ¿qué? Estén también conmigo donde yo estoy. Es para que lleguemos, para ayudarnos a llegar a la meta. Y la meta es la misma presencia en la gloria con Jesús. Aleluya. La unidad nos conduce hacia la meta. Y también dice para que tengamos el gozo del Señor en nosotros, el gozo completo. Y así reflejamos su amor al mundo. Las bases, las implicaciones, el paradigma, pero sobre todo los propósitos. Porque ahí es donde en la práctica podemos repasar, evaluar si estamos cumpliendo los propósitos de la unidad. Reflexionando un poco alrededor del pasaje, podemos decir varias cosas. Primero, la unidad la da el Espíritu Santo. Nosotros estamos encargados de preservarla y perfeccionarla. Al creer en Cristo, como decimos, la base es la vida eterna. ¿Por qué creemos en Cristo? Por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que se revela a nosotros y nos muestra que Él es. Entonces, Él da el vínculo, la base. Nosotros estamos encargados de preservarla y perfeccionarla. Y tampoco lo hacemos solos, Él nos acompaña en esa tarea. La unidad
no es lo mismo que la uniformidad. Es decir, ser uno en Cristo no es ser iguales. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Corintios, en el cuerpo hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Yo decía en el primer culto que hay algo que sí me gusta mencionar de esta denominación a la que pertenecemos, y es que nació en la tolerancia y en la variedad, ¿sí? En la unidad y no en la uniformidad. ¿Qué quiero decir? Que las expresiones litúrgicas, las expresiones de respuesta a Dios no son uniformes. ¿Me explico? Quizá a usted le guste mucho alabar a Dios y moverse y todo eso, el otro le gusta quedarse quietito, y usted por eso no lo cree menos y usted le cree más. Espero que sea así, porque es lo que distingue nuestra iglesia, ¿sí? Donde usted puede alabar a Dios en libertad, porque Dios no está mirando cosas externas, está mirando corazones. Que no pase igual allá como le pasó al de la parábola del fariseo y publicano, ¿sí? Que uno a gritos decía, Dios, usted como que está en deuda conmigo, yo soy tan bueno, ¿sí? Mientras que el otro agachado decía, uy Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y ellos dicen, mire, ese que estaba allá es más digno. Entonces, como no sabemos, es mejor en unidad alabar a Dios. Entonces no es uniformidad. En tercer lugar, necesitamos, hermanos, definitivamente de la sabiduría y el respaldo del Espíritu Santo para manejar esta doble ciudadanía. Somos y no somos. Porque en el mundo los conceptos son muy diferentes a los conceptos de la palabra, van en contrasentido. Y a veces es difícil vivir. Un empleado público, cristiano, es difícil. En los negocios es difícil, pero no imposible. Hay que creer en el Señor y pedir esa sabiduría para manejar ese somos y no somos. En cuarto lugar, pues la falta de unidad debilita el testimonio de la iglesia. Si no hay unidad, el testimonio va a ser muy flojo. En quinto lugar, pues recordamos que la meta de la unidad es nuestra presencia en la gloria con Jesucristo. Insisto, esa expectativa de gloria de la que hablamos los 8 días debe mantenernos firmes en el camino. Una cosa más que no es del tema, pero es muy teológica y me parece muy puntual. En su oración, Jesús afirma su divinidad y su eternidad. Eso es importantísimo, porque están siendo legales, ¿sí? Entonces dice en el versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, ¿con qué? Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuera. Clarísimo, ¿cierto? Jesús mismo declara su divinidad y su eternidad. Para concluir, naturalmente, todos entendemos lo que implica lo que estamos hablando. Tomamos unas palabras del apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Algunas versiones dicen, hagan todo lo posible para mantenerse unidos, o esfuércense por preservar, o procuren mantener. Eso corrobora la primera reflexión que hacíamos, la unidad del Espíritu Santo. Nosotros nos encargamos de preservarla y perfeccionarla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora saltamos al verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y la medida de la estatura de Cristo. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Hermanos y hermanas, de todo corazón
y asistidos por el Espíritu Santo, pregúntese, ¿qué soy yo? ¿Miembro del cuerpo? ¿O simplemente estoy funcionando como una prótesis? Dios le bendiga, hermanos.